jóvenes, bienvenidos nuevamente a un video tutorial en el cual trataremos un tema de décimo grado, asignatura Matemática 1, Unidad 1, Fundamentos de Aritmética y Álgebra, Lección 2, Ecuaciones e Inecuaciones, Clase 10, Ecuaciones de segundo grado. ¿Qué pretendemos lograr? Que ustedes puedan resolver y aplicar ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida real, que puedan resolver ecuaciones cuadráticas utilizando la factorización. Comenzamos. Ecuaciones de segundo grado. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Un terreno tiene la forma de un triángulo rectángulo. El cateto más corto mide 2 metros, menos que la longitud de la hipotenusa, y el cateto más largo mide 1 metro menos que la longitud de su hipotenusa. Determine las longitudes de los tres lados del terreno. Para ello debemos de analizar el ejercicio y a través de ello debemos encontrar su solución. Nos mencionan que el cateto más corto mide 2 metros menos que la longitud de la hipotenusa, pero la hipotenusa no se conoce su valor. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser x, sea x la longitud en metros de la hipotenusa, porque no se conoce su valor. Luego tenemos que el cateto más corto mide 2 metros menos que la longitud de la hipotenusa. Entonces esa expresión quedará grabada como la expresión algebraica x menos 2, x por el valor de la hipotenusa y menos 2 por los 2 metros menos de la longitud sobre la hipotenusa. Y el cateto más largo, su expresión será x menos 1, porque nos menciona que el cateto más largo mide 1 metro menos que la longitud de la hipotenusa. Con ello nos idealizamos el siguiente triángulo rectángulo, en el cual tenemos que x es el valor de nuestra hipotenusa, x menos 1 el valor de nuestro cateto mayor y x menos 2 el valor de nuestro cateto menor. Esto se asemeja a lo que es el teorema de Pitágoras, en el cual tenemos un triángulo rectángulo formado por dos lados que forman un ángulo recto, que es el mismo ejemplo que tenemos acá. El teorema de Pitágoras nos menciona lo siguiente, que el cateto mayor elevado al cuadrado más el cateto menor elevado al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, por lo cual vamos a sustituirlo. Aplicando el teorema de Pitágoras se tiene que el cateto mayor lo elevamos al cuadrado, sustituimos en lugar de a, escribimos la expresión algebraica x menos 1 y lo elevamos al cuadrado. Toda la expresión, si no escribimos toda la expresión elevada al cuadrado, tendremos malo nuestro ejercicio. Luego tenemos el cateto menor, que está representado por b, y en este caso en nuestro ejercicio por la expresión algebraica x menos 2. Lo sustituimos y tendríamos más x menos 2 elevado al cuadrado. Y luego eso va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado, en este caso representada por x, que se eleva al cuadrado. Luego resolvemos estos binomios que se encuentran en el lado izquierdo de la ecuación. Primeramente, x menos 1 elevado al cuadrado dará como resultado la expresión x al cuadrado menos 2x más 1, desarrollado a través del producto de binomios. Y luego tenemos x menos 2 elevado al cuadrado nos dará x al cuadrado menos 4x más 4, y todo eso será igual a x elevado al cuadrado sacándolo de su paréntesis. Luego lo sacamos de su paréntesis y vamos a transponer x al cuadrado. Tendríamos x al cuadrado menos 2x más 1 más x al cuadrado menos 4x más 4, y todo eso lo va a restar con x elevado al cuadrado, porque si está sumando lo pasamos al otro lado restando y nos queda igual a 0. Y aquí ya tenemos una expresión que es una ecuación. ¿Por qué? Porque está igualado a 0. Luego colocamos los términos semejantes. Los términos semejantes, misma base, mismo exponente. X al cuadrado más x al cuadrado menos x al cuadrado. El primer x al cuadrado proviene de esta expresión en el cuadro azul. El segundo x al cuadrado proviene de esta expresión tomada del cuadro amarillo.
Y la tercera expresión negativa proviene del lado derecho de la ecuación. En este caso ya traspuesto, que sería negativo x al cuadrado. Luego tenemos menos 2x, que es equivalente o similar en términos con negativo 4x. Y 1 es equivalente con 4 al poseer el mismo coeficiente y no poseer variables. Todo eso queda igualado a 0. Luego sumamos o restamos términos semejantes. Como tenemos una expresión aquí que es igual pero con signos diferentes, solo nos va a quedar x elevado al cuadrado. Luego tenemos negativo 2x menos 4x, misma variable, mismo exponente, y poseen el mismo signo. Por lo tanto, se van a sumar. Negativo 2, negativo 4x nos da negativo 6x. Y tenemos 1 más 4, que nos da 5. Todo eso igualado a 0. Y aquí tenemos nuestra expresión o ecuación cuadrática. ¿Por qué ecuación cuadrática? Porque el término mayor está elevado al cuadrado. Entonces podemos definir lo que es una ecuación cuadrática. Una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática es toda ecuación que se puede escribir de la forma ax al cuadrado más bx más c. Todo eso igualado a 0, donde a, b y c son números reales y a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Si multiplicamos 0 por x al cuadrado nos da 0. Lo que tendríamos sería una ecuación lineal. Entonces, toda ecuación cuadrática debe de poseer en su coeficiente a un número diferente de 0. Siguiendo, para poder encontrar la respuesta de nuestro ejemplo o nuestro ejercicio 3.23, tenemos factorice la ecuación encontrada en el ejemplo 3.23 y mencione qué valores de x hacen 0 la ecuación. Como solución tenemos x al cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. Debemos de factorizar para poder encontrar los valores de x que hacen 0 a la ecuación. Tenemos, factorizando tendríamos x menos 5 por x menos 1 igualado a 0. Luego, para encontrar los valores de x que hacen 0 a la ecuación, debemos de separar x menos 5 igualarlo a 0 y x menos 1 igualarlo a 0. Tendríamos x menos 5 igualado a 0. Para encontrar su respuesta transponemos el valor de negativo 5 al lado derecho, por lo que nos quedaría x igual a 5. Luego tendremos al lado derecho x menos 1 igual a 0. Transponemos negativo 1, pasa a ser positivo y nos queda x igual a 1. Por lo tanto, los valores que hacen 0 a la ecuación son cuando x vale 5 y cuando x vale 1. A estos valores de la incógnita que satisfacen la ecuación cuadrática se le llama solución. O sea que los valores de x igual a 5 y x igual a 1 son los valores de x que satisfacen esta ecuación cuadrática. Ahora, ¿qué valores satisfacen la ecuación que encontramos en nuestro ejercicio para encontrar la respuesta? Tenemos que si x al cuadrado menos 6x más 5 es igual a 0, vamos a sustituirlo cuando x es igual a 5. Sustituimos x al cuadrado, nos queda como 5 al cuadrado porque x vale 5. Luego negativo 6 lo multiplicamos por el valor de x que es 5, más 5 igual a 0. 5 al cuadrado, 25. Menos por más nos da menos. 6 por 5, 30. Y escribimos el 5 es una constante. 25 menos 30, negativo 5, más 5 igual a 0. Por lo tanto, el valor de 5 para x nos da igual a 0. Entonces podemos encontrar los valores de nuestro ejercicio. La hipotenusa. La hipotenusa, como era la expresión que no conocíamos, o sea que era solo la variable, tenemos
que su valor es igual a 5. Por lo tanto, su longitud es de 5 metros. Para el cateto mayor, tendríamos que x es menos 1 la longitud de la hipotenusa. Por lo tanto, tendríamos 5 menos 1 igual a 4 metros. El cateto mayor mide 4 metros. Luego tenemos el cateto menor, que le restamos el valor de la hipotenusa, que en esta expresión sería x menos 2. Sustituyendo tendríamos x menos 2, lo que nos da 3 metros. Por lo tanto, el cateto mayor mide 4 metros, el cateto menor mide 3 metros y la hipotenusa mide 5 metros. Entonces, en el caso de esta ecuación cuadrática del ejemplo 2.23, tiene dos posibles soluciones, como ya lo vimos anteriormente, x igual a 5 y x igual a 1. Pero, según las condiciones de nuestro ejercicio, solamente x igual a 5 satisface la condición de nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque si sustituimos 1 en esta ecuación, en el cateto mayor nos daría igual a 0. Y no hay ninguna longitud que sea igual a 0. Simplemente sería un punto, no existiría. Entonces esto formaría un ángulo y no sería un triángulo. Por lo tanto, para nuestro ejercicio, la única respuesta sería x igual a 5. Aunque x igual a 1 satisface a la ecuación. Aquí está la bibliografía de donde tomamos los ejercicios para presentarles este video. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y nos esperamos ver en otro video.